El movimiento productivo 25 de mayo es la unión de gremiales empresarias, en primer lugar, que representan los intereses económicos de las pequeñas y medianas empresas, pero gremiales empresarias en sí, parte del movimiento cooperativo en su representación institucional, una pata de lo que es el movimiento de técnicos y profesionales vinculados a la producción. El propósito de ese marco de unidad es la defensa de un modelo de país y de un programa específico de trabajo. Nos constituimos el 10 de diciembre como acto inaugural, el 10 de diciembre de 2022, y desde allí hasta aquí hemos venido conformándonos y sumando adherentes al movimiento que comparten un programa específico, que ese programa específico pone a la producción en el centro, al trabajo y a la soberanía, y por otra parte definen su espacio vital, que es el mercado interno, y por lo tanto postula la necesaria defensa de los intereses también de los trabajadores, fundamentalmente desde el lado de sus salarios y del lado de sus ingresos, de la población que vive de ingresos fijos, como por ejemplo los jubilados, que en todo caso constituyen el aliado natural del movimiento productivo en la medida en que son la explicación de su mercado interior. Por lo tanto, es una mesa, si querés, de tres patas por un lado, que son cooperativas, pequeñas y medianas empresas, y también técnicos y profesionales vinculados a la producción, con un aliado estratégico, que es el trabajador, y fundamentalmente a través de su expresión sindicalmente organizada, ¿no? Eso es el MP25. Por supuesto que, como defiende el mercado interior, postula la necesidad de tasas de interés acorde a la necesidad de la producción, postula la necesidad de un control férreo del precio de los insumos difundidos, postula la necesidad de una energía barata y sustentable para el desarrollo de nuestras pequeñas y medianas empresas, de nuestras cooperativas y del mundo general del trabajo. Esa es la esencia del MP25. ¿Por qué estamos aquí hoy? Bueno, nosotros nos organizamos por nodos. Cada nodo es la expresión de ese programa, de nuestro programa. Y en la medida en que vamos desarrollándonos, nos desarrollamos territorialmente porque entendemos que además como programa tiene que ser sí o sí un programa federal. Si ustedes ven ahí, tiene un color, esa bandera que es el azul índigo, que mucha gente sabe que ese es el origen de nuestra bandera. Después se acelestó con el unitarismo de Rivadaviano, de los 30, los 40, los 50 del siglo XIX, pero en verdad esa bandera, que es la bandera de la expresión de una patria soberana, es la que nos guía para adelante. Es decir, cuestionamos incluso la visión oficial y tradicional de la historia en la medida en que estamos planteando también desde el punto de vista productivo la necesidad de ser absolutamente federales. La primera cosa que hay que decir es que a Santa Fe no le pasa cosas muy diferentes que a las que le pasan a las grandes provincias industriales de la Argentina. Hay un núcleo industrial de la Argentina constituido por Buenos Aires, fundamentalmente por su conurbano, también por Santa Fe, específicamente por Rosario y Córdoba. Esos conforman, digamos, el grueso del Producto Bruto Industrial en la Argentina, y a la vez hay que reconocer que en la Argentina la industria principal dentro de todo el concierto de la industria es la industria alimenticia, aquella que procesa los insumos provenientes del sector agropecuario argentino, que son el 25% de la explicación del PBI industrial. Nosotros creemos que, a pesar de que ese desarrollo es muy importante y contribuye fuertemente a lo que podrían ser las exportaciones y la necesidad de divisas, tenemos que tener un desarrollo industrial mucho más equilibrado y mucho más basado en la defensa de las pequeñas y medianas empresas que incluso están en otros sectores. Fundamentalmente la metalmecánica, la producción de maquinaria y equipo, el conjunto de actividades que incluso tienen cierta carga de propiedad intelectual y por lo tanto la vinculación de todos esos sectores con la ciencia y la tecnología. Los modelos que incluyen ese tipo de programas, obviamente, que defienden la ciencia y la educación pública, y el movimiento productivo 25 de mayo lo defiende, lo levanta porque lo necesita, ¿cierto?, en combinación con los sectores productivos, de modo tal que puedan, en todo caso, desarrollar sectores estratégicos. Si nosotros somos solamente productores de alimentos, jamás podemos controlar nuestros propios tiempos de producción. Lo que genera la
el control de tu propio tiempo de producción y por lo tanto la producción de valor y la producción de riqueza es que puedas controlar el conjunto de los elementos que hacen al proceso productivo y eso incluye pone en un lugar central a maquinaria y equipo, que es algo que también Rosario, por ejemplo, tiene, Córdoba tiene y Buenos Aires tiene, pero lo tiene en una especie de subordinación a las necesidades de divisas que tiene el país y que presenta frecuentemente el país y que por lo tanto con los procesos de endeudamiento te arrodillan a todos los sectores que producen divisas. Nuestro programa siempre postuló, por un lado, que necesitábamos una férrea defensa de las grandes corporaciones en relación a los productos que le dan a las pymes. Nos referimos a los proveedores de insumos difundidos, por ejemplo, el precio del acero, el precio del cemento, el precio del vidrio, el precio del aluminio, el precio de algunos derivados de los hidrocarburos. Son todos precios de insumos difundidos que cortan a todas las cadenas productivas. Si se libera esas fuerzas a que hagan lo que quieran y que pongan sus niveles de precio a nivel de precio internacional, nosotros tenemos un problema muy grande desde el punto de vista productivo. Cuando nosotros observamos las políticas de este gobierno en particular, vemos que eso se libera y que muy por el contrario, en vez de funcionar los mecanismos habituales de defensa de la competencia, se lo sacan de encima todos los mecanismos de defensa de la competencia y por lo tanto todos los productores pequeños y medianos para abajo se encuentran arrodillados ante una situación de precios fijados a nivel internacional por corporaciones que no son controladas. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros vemos de este momento es que tenemos un aumento feroz de costo por tres lugares. Por un lado, por esto, que es el costo de los insumos difundidos. Por otro lado, por la energía, que también sufrió multiplicaciones por 1000 desde que está este gobierno y que profundamente le pega a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas muy fuertemente. Hay cooperativas y miles de ejemplos tenemos dentro del movimiento que de pagar a lo mejor 4.000, 5.000, 10.000 o 40.000 pesos pasaron a pagar 400.000, 500.000 y otras que han pasado a pagar de 3 millones a 8 millones de pesos. ¿Qué pasa, digamos, en esas situaciones? Las pymes también, ¿verdad? ¿Qué pasa en esas situaciones? Sencillamente hacen inviable la producción. Por lo tanto, por un lado, nuestra demanda es energía barata y sustentable para el mundo de la pequeña, la mediana empresa y las cooperativas, pero por otro lado, digamos, cuando eso vemos que se vuelve en contra, necesitamos juntar cada vez más fuerza para reclamar en contra de eso. Y acá estamos reclamando no en contra de una política que tiene efectos negativos que produce eso, sino que la esencia de la política está produciendo precisamente el cierre de gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y cooperativas y con ello está aumentando el desempleo, sencillamente porque te rompen el espacio vital al disminuir los ingresos de las grandes mayorías, no te dejan el mercado interno suficiente para que vos puedas vender ahí porque no tenés los ingresos suficientes de la población y por otro lado te encarecen los costos de aquellos que son propietarios tanto de la energía como de los insumos difundidos o como también la tasa de interés bancaria, que es otro factor que también está en juego. La Argentina tiene registradas aproximadamente 500.000 empresas en todo el territorio nacional. De esas 500.000 empresas habrá, con suerte, 10.000 empresas que son grandes empresas, con suerte. Es decir, que el grueso, 490.000, para dar una aproximación, son pequeñas y medianas empresas, de las cuales a lo mejor solo 40.000 puedan ser medianas empresas y el resto son pequeñas empresas. Y pasa lo mismo con las cooperativas, que son 30.000 cooperativas, que algunas son muy importantes en algunos sectores como los del seguro, pero que en general, digamos, también sufren los mismos embates que sufren las pymes en la medida en que muchas de ellas también son cooperativas o constituidas como cooperativas por trabajadores que tuvieron en otra época que recuperar las empresas en donde ellos trabajaban. El grueso del empleo es explicado por este estrato del mundo productivo. De las 490.000 empresas, por lo menos entre el 60 y el 70% del empleo son generados por ese espacio. Esto quiere decir que las grandes empresas son importantes, nadie discute que no sean importantes, pero las pymes en su red de articulaciones y en sus pequeños tamaños contribuyen a explicar al menos entre el 60 y el 70% del empleo. Por lo tanto, cuando sufre eso, sufre fuertemente el empleo. Y esto es lo que nos está pasando hoy precisamente.